apenas 2 años del fin de la guerra, y los fracasos del país independiente ya han cobrado factura. Desigualdad, un tirano y levantamientos armados. Pero la búsqueda del orden aún continuaría. El fracaso de la Unión. El imperio termina en un país lleno de incertidumbre. Reinó el terror a nuevos gobernantes y la división prevalecería. Los aristócratas, la iglesia, los monárquicos y los republicanos, con sus proyectos de nación, dividirían literalmente a la nación. Las leyes del Congreso eran inconsistentes, contradictorias e incompletas. Los conflictos permitieron que los militares ambiciosos tuvieran rienda suelta en el poder, provocando desconfianza en sus gobiernos. Sin mencionar que los privilegios de la iglesia incomodaban al gobierno. Se creía que destinando sus bienes al Estado, la crisis se superaría. Tanta inestabilidad atraería la atención de otras naciones, mismas que pondrían a prueba al México independiente. Segunda parte. La Primera República de los Estados Unidos Mexicanos. Santa Anna expulsó del poder a Iturbide, proclamando una república. Pero ¿qué república? El nuevo Congreso crea un triunvirato provisional, con el realista Pedro Celestino y los insurgentes Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, al tiempo en que se crea un proyecto de gobierno en favor de la autonomía de los estados. Y su contraparte, estados gobernados por un poder central. Pero Lucas Alamán y Carlos María de Bustamante, los políticos centralistas más influyentes, pensaban que el federalismo sería demasiado brusco, al menos para un país gobernado desde la capital durante 300 años. Sin embargo, por mayoría en el Congreso y presión de varios estados, ganan los federalistas, disuelven el triunvirato y emprenden la constitución de la Primera República Federal. Lo bueno, era el primer documento oficial para un gobierno apoyado en 3 poderes. Lo malo, estas leyes limitaron el poder del presidente, pues se creyó que por sí solas gobernarían al país. Y lo feo, jamás se estableció cómo escoger al vicepresidente. Así que pusieron a un federalista y a un centralista gobernando al mismo tiempo. ¡No! El resultado, llamados a las armas. Suceden las elecciones y Guadalupe Victoria es el primer presidente y Nicolás Bravo el vicepresidente. Mantuvieron una relativa paz, pero Victoria federalista y Bravo centralista, una rebelión es inminente. Vicente Guerrero vence a los golpistas y Bravo es exiliado. Pero el federalismo arranca con más problemas. Todos malinterpretaron la autonomía creyéndose independientes. Así, Centroamérica se va del territorio y México casi se fragmenta en pequeños países. Nuevas elecciones. Resultan Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero. Pero un Santa Anna en armas impone a Guerrero y a Anastasio Bustamante. Todos sabemos cómo terminará esto. ¡Auch! Así el ya influyente y famoso Santa Anna asegura su mando del Ejército Nacional y fortalece sus alianzas en altas esferas sociales y en el Congreso. Pero su momento político aún debía aguardar, pues llegarían invitados inesperados. España contraataca. Tras la independencia, Fernando VII buscaría reconquistar a su principal proveedor de recursos. Años después, en San Juan de Ulúa, 2000 soldados españoles se apoderaron del puerto. México intenta negociar, pero España responde bombardeando Veracruz y Santa Anna derrota a los invasores. Al año siguiente, en otro intento, el general Isidro Barradas y sus 4000 soldados serían vencidos en Tampico a manos de Santa Anna y Vicente Guerrero. Con la victoria, España por fin reconocería la independencia de México. Y simultáneamente, Santa Anna sería llamado el héroe de Tampico. Pero en la capital, aún con el triunfo, Anastasio Bustamante desconocería la presidencia de Guerrero y asciende con el apoyo de los centralistas. Un mandato nuevamente frustrado por Santa Anna y más opositores, que pactarían otra presidencia de Manuel Gómez Pedraza. Nuevas elecciones. Con su ya reconocida carrera, influencia, popularidad y carisma, después de 10 años, Santa Anna ganaría la presidencia, desenmascarando al héroe. Este mandato inició un ciclo de idas y venidas para el héroe de Tampico, no solo por sus ya heroicas batallas, sino por su coqueteo con las ideas centralistas y federalistas, y abandonar el cargo para ir a su hacienda a descansar.
Estos acontecimientos le dieron fama de corrupto, Indeciso. y manipulador. En sus múltiples ausencias, encomendaba el cargo al vicepresidente Gómez Farías, quien emprendió numerosos proyectos para la educación, la economía y, sobre todo, contra el apabullante poder de la Iglesia. Indignados, los conservadores, el clero y los militares llamarían a Santana. Este reemplazó al Congreso, exilió al vicepresidente y eliminó sus reformas. Pero con la conclusión de su gobierno, el nuevo Congreso declaró el fracaso del federalismo, dando así Una vuelta a la ruleta. la República Centralista. La crisis justificó para los centralistas crear el supremo poder conservador para controlar al Ejecutivo, Al legislativo. y al judicial. Eliminaron la vicepresidencia y extendieron a 8 años el cargo del presidente. A pesar de las mejores intenciones, en este gobierno predominó el estancamiento económico, las luchas civiles y 10 hombres ocupando la presidencia, Todos y cada uno. expulsados en rebeliones O golpes de estado. y 4 mandatos más de Santana, que incrementaron su prestigio, poder político y militar y el control en un Congreso cada vez más débil. Si bien el federalismo había dado una malentendida autonomía a los estados, el centralismo eliminó su soberanía. Esto provocó las rebeliones en Zacatecas, Tabasco y una guerra contra Texas. Desde la colonia había permisos para que los estadounidenses poblaran el territorio tejano. Iturbide les brindó aún más privilegios. Pero con los años, la población rebasó a los mexicanos en la región. El general Manuel Mier y Terán trataría de evitar una inminente colonización repoblando la región e iniciando el cobro de impuestos. Además, prohibió la esclavitud en suelo mexicano. Pero el descontento tejano repercute en victoriosas rebeliones, Apoyadas gradualmente por Estados Unidos. defendiendo la soberanía de la nación. Santana intentaría someter las rebeliones, obteniendo una triunfal victoria en el Álamo. Sin embargo, su fracaso sería inminente y es encarcelado y obligado a finalizar la guerra, firmando los Tratados de Velasco. El documento garantizaba la separación e independencia de Texas y un fragmento menos del territorio mexicano. La furia, descontento y humillación popular acabaron con el prestigio, privilegio y presidencia de Antonio López de Santana. Pero ahora, ¿qué futuro deparaba en México? ¿Qué otras invasiones estarían por llegar? ¿Qué ocurriría sin Santana al frente del ejército? Sé testigo de la culminación de estos eventos en el siguiente capítulo de La Trama del Tiempo. México Independiente. Esta historia continuará.